La Revolución Francesa fue inspirada por la sublevación de las colonias inglesas, debido al descontento provocado por la opresión del Imperio inglés. En 1773, y gracias al motín del té, los sentimientos nacionalistas afloraron en las colonias, dando origen a la Declaración de Independencia. Esto inspiró al pueblo francés, generando alzamientos en contra del gobierno. El descontento había aumentado en contra de Luis XVI y su absolutismo. Las causas de esta crisis fueron la difusión de las ideas ilustradas, la desigualdad estamental, malas cosechas y la crisis financiera. El estallido de la revolución se produjo cuando los grupos privilegiados se negaron a pagar impuestos y reclamaron la convocatoria de los Estados Generales para debatir la situación del país. Estos iniciaron sus sesiones en 1789, pero los representantes del Tercer Estado exigieron el voto por persona en lugar de por estamentos. Ante la negativa del monarca, los diputados del Estado Llano se encerraron en la sala del juego de la pelota y se autoproclamaron Asamblea Nacional, jurando no disolverse hasta redactar una constitución. Los parisinos respaldaron a los rebeldes y el 14 de junio asaltaron la Bastilla. La agitación se extendió y los campesinos se rebelaron. Luis XVI aceptó el establecimiento de una asamblea constituyente. En 1789 se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se inició un proceso reformista para convertir a Francia en una monarquía constitucional, y en 1791 se promulgó la primera Constitución, donde se recogían los ideales liberales. Tras esto, se eligió una cámara llamada Asamblea Legislativa, que se encargaba de promulgar leyes que garantizasen el avance revolucionario. Estaba formada por tres corrientes políticas: los girondinos, que eran partidarios de la monarquía constitucional, los jacobinos más radicales y defensores de la república, y absolutistas, que pretendían restaurar el antiguo régimen. La situación en Francia era cada vez más tensa, y surgieron problemas como la guerra con Austria y los enemigos de la revolución. Tras el derrocamiento de la monarquía se convocaron elecciones que constituyeron una asamblea denominada Convención. Tuvo dos etapas: Convención girondina. Durante este periodo Luis XVI fue ejecutado y la revolución se radicalizó. Convención jacobina. En 1793 los jacobinos se hicieron con el control de la convención, dirigidos por Robespierre. Se impulsó una dictadura conocida como Época del Terror. Se emprendieron reformas sociales, se promulgó la Constitución del 93 y la guerra se tornó favorable para Francia. La burguesía recuperó el control de la convención. Se promulga la Constitución del 95, en la cual se intenta regresar a los principios moderados y otorga el poder ejecutivo al directorio. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado, derrocando al directorio y estableció el consulado. En 1802, Napoleón se proclama cónsul vitalicio y llevó a cabo una serie de reformas, tanto políticas, administrativas y educativas. Sus ideales eran en principio revolucionarios, pero al concentrar el poder, desarrolló una política expansionista en la cual entró en guerra con varios países, y en 1804 se hizo coronar emperador. El dominio francés comienza a desmoronarse con la conquista fallida de Rusia. Napoleón es desterrado a la isla de Elba. Después de un tiempo vuelve, conocido como el Imperio de los 100 días. Al volver a fallar en la batalla de Waterloo, es desterrado de por vida a la isla de Santa Ana, donde muere en 1821, posiblemente envenenado. Las potencias que lucharon contra Napoleón, Austria, Rusia, Reino Unido y Prusia, se reúnen en 1815 en el Congreso de Viena para reorganizar las fronteras europeas. El implantó la restauración del absolutismo, el regentismo monárquico, el intervencionismo y el sistema de congresos. Created using Powtoon.